el 5 del 17 al 25. Sígame con su vista, dice así. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregaré en mi mano? Y Jehová respondió a David: Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo: Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: No subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá de delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos estudiarla, Señor, porque podemos enseñarla, porque podemos leerla, Padre. Pedimos, Señor, que nos ayudes con tu Espíritu Santo, Padre, a poder entenderla, a poder discernirla, Señor, a poder disfrutarla y a poder aprovechar, Padre, lo más que podamos, Señor. Permíteme, Padre, ser de bendición a mis hermanos, edificarlos, ser de ánimo, Señor, y consuelo a través de este mensaje. Gracias, Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El tema, hermano, de esta noche es: el sufrimiento es necesario para la bendición. El sufrimiento es necesario para la bendición. En los versículos, ¿verdad? Si usted prestó atención, los que leíamos al principio, del capítulo 5, del 1 al 5, vemos ahora, hermanos, la unción de David, pero ahora como rey sobre todo el pueblo de Israel. El momento, hermano, que David había esperado por tantos años, por fin se había cumplido. Dice la Biblia, hermanos, dice el versículo 4, que era David de 30 años cuando comenzó a reinar. Se dice, hermano, que aproximadamente cuando Samuel lo unge a David, tenía como entre 15 y 17 años cuando Samuel le da la promesa, ¿verdad?, de que él iba a ser el siguiente rey de Israel. Entonces, cuando pensamos en eso, ¿verdad?, era pues realmente, hermanos, un jovencito, ¿verdad, David? Era alguien, hermano, que apenas estaba comenzando su vida. Y vemos, hermano, que entonces cuando ya todos los demás miércoles que hemos visto la historia de David, hemos visto el proceso que David tuvo para poder llegar a estar como rey por sobre todo Israel. Ahora, hermano, quisiera yo hacerle una pregunta, ¿verdad? Y que ustedes vayan recordando. ¿Se acuerda alguno de los sufrimientos, hermano, que tuvo David para poder llegar hasta este punto? Cada una de las cosas que atravesó, ¿alguien se acuerda de alguno, hermanos? ¿Mande? ¿Fue perseguido? Hubo más, hermanos, hubo un montón, ¿verdad? Bueno, eso es más adelante. Eso es más adelante, todavía no llegamos ahí, hermano, ya se me fue muy adelante. Cuando me refiero, ¿verdad?, de los sufrimientos, digo, desde que mata a Goliat, ¿verdad?, y Saúl comienza a perseguirlo hasta que llegamos a este punto. ¿Alguien recuerda otro más, hermanos? La muerte de su amigo Jonatán. ¿Cómo le dolió, verdad? Lo veíamos, cómo David lo empieza a endechar, ¿verdad? Y empieza a decir cómo han caído los valientes y empieza a narrar su amistad. ¿Alguien más, hermanos, recuerda alguno? Muchachos del colegio, ¿verdad? Creo que no leen su Biblia ahí en el... ¿Alguien más, hermanos, recuerda alguno? Después la recupera, pero lo que también veíamos, ¿verdad? Hace 15 días, ya nunca más volvieron a tener esa relación, ¿verdad? Alguna más, hermanos, todavía hacen falta, ¿verdad?
Acuérdese, hermano Jackie, fue menospreciado por sus hermanos, ¿verdad? Sus mismos hermanos le dijeron cuando estaba en el campamento ahí para matar a Goliat, ¿qué haces aquí tú? Nada más vienes, ¿verdad? Porque te gusta estar viendo la guerra. Pero falta otro, hermanos. Su paje de armas fue, David fue el paje de armas, su mano derecha, ¿sí? Pero hay otro, hermanos, hay otro. Cuando se hacía el loco entre los filisteos, ¿verdad? Que decía que hasta la baba dejaba la saliva que le escurriera por la barba. Sin duda, hermano, que para llegar hasta este punto de ser rey, ya no solamente sobre Judá, sino sobre todo Israel, David tuvo que pasar un proceso donde en ese proceso, hermano, el Señor lo tuvo que madurar, donde el Señor tuvo que enseñarle a un carácter, hermano, para que él fuera el líder que Israel necesitaba en ese momento. Ya lo he dicho, hermano, un montón de veces, pero Salomón pudo construir aquel gran templo gracias al reinado de su padre David, gracias a las guerras que David tuvo, a las conquistas que él hizo y a la fuerza, verdad, militar que él tuvo para poder tener paz con todos los demás pueblos. Pero el versículo 5, hermano, capítulo 5, vamos allá, hermanos, al versículo 1 para ir desglosando el tema. Dice así: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: ahora, hermano, ya no es solamente una tribu la que lo aceptaba como rey, sino que era todo el pueblo de Israel. Y vea la manera en la que se expresan hacia David: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Ya no venían, hermanos, a David por un interés político, sino por realmente un vínculo. Ya no veían a David como el perseguido, sino como el rey. Ahora, hermano, el pueblo ya estaba viendo a David como parte de ellos y como algo propio de ellos. El pueblo estaba diciendo: somos tuyos, pero al mismo tiempo tú formas parte de nosotros. Y ahora vemos las cualidades, hermano, que el pueblo empieza a dar sobre David. Versículo 2 dice así: y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. El pueblo de Israel, hermano, estaban viendo a un líder que aun cuando era perseguido por su propio rey, los defendía, aunque su propia vida de él estaba en peligro. Lo que el pueblo, hermano, le está expresando a David es: si tú podías hacer eso, aun cuando tu propia vida corría riesgo, si tú podías cuidarnos, si tú podías salir y defendernos, si tú podías salir y luchar por nosotros, entonces si tú ahora que vas a ser rey, lo vas a hacer de una mejor manera. La siguiente cualidad, hermano, dice ahí mismo en el versículo 2: además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel. Esa palabra, hermanos, apacentar, viene de Ra, que quiere decir pastorear. Esta vez es la primera vez, hermano, que esa palabra se aplica, hermano, para para decir que un rey, ya fuese de otra nación o del pueblo de Israel, que la responsabilidad, hermano, que tenía como líder de Israel. Dios usó los años de David huyendo en las cuevas para enseñarle a cuidar las ovejas humanas. El sufrimiento que tuvo David, hermano, produjo en David un corazón de pastor, no de un tirano, no de alguien, ¿verdad? Como lo veíamos en Saúl, que quedó completamente desquiciado. Todo ese sufrimiento que David tuvo, hermano, le causó en él que su corazón produjera misericordia, su corazón produjera bondad y pudiera ser el líder que Israel necesitaba. Pero no solamente eso, continúa el versículo: y tú serás príncipe sobre Israel. Pero David iba a ser príncipe, hermanos. Es curioso el término. Para referirse a un rey, hermano, la palabra que debería de ser es Melech.
Pero la palabra que se usa aquí es Nayid. Esto sugiere un líder designado directamente por Dios, un virrey bajo la autoridad del verdadero rey de Israel, que era Jehová. O sea, Dios le dice y el pueblo le dice, tú solamente vas a ser el designado porque el verdadero rey es Jehová. O sea, David, hermano, él mismo sabía que el verdadero rey de Israel, y como lo veíamos también allá en Primera de Samuel, ¿verdad? Cuando Jehová les dice que ¿por qué quieren un rey como todas las demás naciones? David entendía que su autoridad era delegada de parte de Dios y que el verdadero rey de Israel iba a ser Jehová, que él solamente iba a ser el medio para poder guiar, hermanos, al pueblo. El sufrimiento en David produjo un corazón de siervo, no uno de jefe. Entonces vemos, hermano, que cada una de las cualidades que se mencionan aquí en David probablemente y seguramente fueron a causa de ese sufrimiento y de ese proceso que David tuvo estando huyendo, hermano, de Saúl. Pero qué loco, ¿no? Porque cuando queremos entender a Dios por lo que Él quiere hacer, ahorita decimos todos amén y qué bueno, ¿verdad? Por David vemos el carácter que David tuvo y vemos ahora ese corazón que David tenía a causa de que Dios lo hizo madurar. Pero cuando nos toca a nosotros, hermanos, ser los que Dios quiere que maduremos, los que Dios quiere preparar, los que Dios quiere examinar, los que Dios quiere limpiar. El proceso no siempre nos gusta, pero hermano, el sufrimiento es el proceso para la bendición. Si no hay un sufrimiento de parte del Señor, hermano, entonces no podemos ser bendecidos por Él. No podemos ver el sufrimiento con quejas, sino más bien con una gratitud de parte del Señor, porque que Él nos haga sufrir, hermano, es una gracia que no cualquiera puede tener. El hecho de que el Señor siga tratando con nosotros, el hecho de que el Señor siga moldeando nuestras vidas, el hecho de que el Señor siga hablándonos, el hecho de que el Señor siga probándonos, es una señal de que Él aún está interesado en nosotros. Es una señal de que Él aún quiere hacer algo con nosotros. El problema es que somos nosotros los que no nos dejamos ser moldeados. Las pruebas, hermano, las dificultades, las adversidades siempre nos hacen tener una comunión más cercana con Él. Y si yo estoy más cerca de Él, entonces yo voy a ser más como Él es. Si yo estoy más cerca de Él, yo voy a vivir más como Él es. Si yo estoy cerca de Él, mi carácter se va a parecer más al de Él. Si yo estoy cerca de Él, entonces voy a desechar el pecado, voy a aborrecer la maldad, porque como estoy cerca de Él, quiero vivir como a Él le agrada. Y muchas veces, hermanos, no entendemos de otra forma más que a través del sufrimiento. Si somos sinceros, hermanos, ¿cuántas cosas en nuestra vida, cuántos dolores, cuántas dificultades, cuántos problemas, hermano, nos hubiéramos evitado si no hubiésemos sido orgullosos? Pero esas pruebas y esas dificultades nos enseñaron a no ser orgullosos. David, hermano, lo había aprendido completamente. Y ustedes lo dijeron, su propia familia lo desprecia, su rey lo desprecia. Un rey, hermano, que lo vemos en los capítulos anteriores, que lo amaba David, lo respetaba, lo admiraba, era leal con él, nunca quiso, ¿verdad?, ponerle una mano sobre él. Siempre que tuvo la oportunidad, se esperaba, se calmaba, confiaba en la justicia de Dios. Cuando ya podía tomar el trono también y se lo usurpa, ¿verdad? Se lo usurpa Isboset, aún decide guardar calma. Yo le he dicho, hermanos, y lo que decía el hermano Edgar, ¿verdad? Me imagino a David en ese momento de su vida, actuando, hermano, como un loco, como un desquiciado, como un pordiosero, ¿verdad? En una tierra que ni siquiera era la suya. Imagínense el desprecio que los filisteos tenían hacia él, sabiendo que él era judío, con un hombre que le escurría la baba. Es más, hermano,
Cuando nosotros vemos algo así, o a una persona así, generalmente no es alguien que huela bien, no es alguien que esté bien arreglado. Es pesado estar con alguien así. Todo eso, hermano, lo hizo tener a David este carácter que estamos viendo en este momento. Lo preocupante, hermano, es que muchos de nosotros viene prueba tras prueba, sufrimiento tras sufrimiento y seguimos siendo los mismos. Seguimos actuando de la misma manera, seguimos hablando de la misma manera, seguimos practicando las mismas cosas, seguimos viviendo de la misma manera y no hay ningún cambio en nuestras vidas. ¿Qué estamos esperando, hermanos, para cambiar? ¿Qué estamos esperando entonces para transformarnos y para cambiar aquello que al Señor no le agrada? Dice el versículo 3. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. ¿Alguien sabe, hermano, cuántas unciones ya llevaba David hasta este momento? 3. 3 exactamente. Alguien que pueda buscar, hermanos, 1 Samuel 16 del 2 al 13 y alguien más, 2 de Samuel 2, versículo 4. Que lo puedan leer, por favor. Primera Samuel 16 del 2 al 13, ¿alguien lo tiene? Andrés, por favor. Y él dijo, rubio, levántate y úngelo. Este es un cuerno del aceite, yo en medio de desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre mí, se levantó luego Samuel y se volvió. Ok, esa, hermanos, es la unción privada que Samuel tiene con David. Segunda de Samuel 2 al 4. Segunda de Samuel capítulo 2 y 4. Hermano Trino. Segunda de Samuel 2, versículo 4, nada más, por favor. No, capítulo 2, versículo 4. Me confundí, hermano, perdóneme, lo confundí a usted. Y dieron aviso a David diciendo los de son los que se ocultaron. Ok, entonces ya vimos la primera unción, hermanos, que tuvo David con Samuel en lo privado. Esta es una unción parcial, hermano, cuando David empieza a reinar sobre Judá. Y esta que estamos viendo aquí, hermanos, es una unción ahora sí total con todo el pueblo. Cuando digo parcial, ¿verdad? No quiero decir que su unción era el 50%, sino más bien que solamente tenía autoridad sobre la tribu de Judá. Pero entendemos, hermano, que la vida cristiana es un proceso, que la vida cristiana, como lo veíamos el domingo, ¿verdad? Es un crecimiento gradual, ¿verdad? Se va de a poco. No puedo yo correr si no he aprendido, si no sé gatear, si no sé incluso mantenerme sentado, ¿verdad? Pero lo curioso, hermano, es que antes de que David tuviese esa unción en público, todo comenzó en lo privado. Antes de llegar a lo público, todo comienza en lo privado. No me diga que no, hermanos, porque a todos nos encanta ser el personaje principal. Y si usted me dice que no, hermano, híjoles, le diría que no es cierto, ¿verdad? Como hombres, hermano, nuestra naturaleza egoísta, nuestra naturaleza arrogante, nuestro ser pecaminoso, le encanta lucirse. Quizás usted dice, bueno, no frente a la iglesia, pero todos tenemos áreas donde nos gusta, ¿verdad? Sobresalir, resaltar. ¿Sí o no? ¿Sí estoy en lo correcto, no, hermanos? Díganme. ¿Ok? Me gusta el reconocimiento en lo público, hermano. Tengo que comenzar en lo privado. Porque lo que yo soy en público, hermano, muchas veces no lo soy en lo privado. Pero lo que yo sí soy en lo privado, lo voy a hacer en lo público. Yo no puedo pararme, hermano, y pensar, dar una clase
sin antes haber tenido comunión con el Señor. Yo no puedo pensar, hermano, y a veces pensamos, ¿verdad? Bueno, solamente las clases son las que tienen la responsabilidad de orar, o son los que tienen la responsabilidad de leer la Biblia. Si yo hago otra cosa, ¿verdad? Pero no es una clase, pues bueno, como quiera, ¿verdad? La puedo hacer ahí más o menos. No, hermano. Todo lo que nosotros hagamos para el Señor y todo lo que nosotros intentemos ser para el Señor es porque antes ya estuvimos de rodillas delante de Él, es porque antes ya leímos nuestras Biblias, es porque antes ya tuvimos momentos de adoración con Él en lo privado. De nada sirve, hermano, pararse, cantar, de nada sirve pararse, dar una clase, de nada sirve pararse y mover algo en la iglesia si yo no estoy teniendo comunión con el Señor. David, hermano, no podía ser rey delante de todos sin antes Samuel en lo privado hubiese tenido la unción por parte de él. Estamos, hermano, anhelando tanto la atención de los demás. Estamos anhelando tanto que otros nos vean, que otros nos volteen a ver. Estamos anhelando que otros se centren en lo que nosotros estamos haciendo. Y todo nuestro servicio solamente gira alrededor de nosotros, pero nunca nadie lo voltea a ver a Él a través de lo que nosotros estamos haciendo. Dice, hermanos, el versículo 5, en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. 40 años, hermano, duró el reinado de David. Pero todo llega, hermano, cuando el Señor nos hace estar listos. A veces, hermano, estamos buscando tanto la posición, pero nunca le hemos preguntado al Señor, ¿estoy preparado para esto? ¿Estoy capacitado, Señor, para lo que tú quieres que yo haga? Señor, ¿tengo tu aprobación o lo estoy haciendo porque yo tengo el deseo de hacerlo? Ya lo hemos visto, hermanos, y la semana que viene vamos a ver cómo David intenta llevar el arca. Y vemos cómo un hombre tiene una buena intención, ¿verdad? Porque dice que los animales se iban moviendo y por querer detener el arca la toca y el Señor lo mata instantáneamente. Hermano, no era algo malo lo que iba a hacer. Él queriendo, ¿verdad?, que el arca de Jehová no se cayera, no se lastimara, no se dañara, pero Jehová había dicho que ningún hombre que no fuese sacerdote de la tribu de Leví podía moverla. Las buenas intenciones no bastan. No porque yo quiera hacerlo, quiere decir que el Señor quiere que yo lo haga. Entonces, hermano, hemos preguntadole al Señor, Señor, ¿quieres que yo esté haciendo esto? ¿Quieres que yo haga esto? ¿Quieres que yo realice esto? ¿O lo estamos haciendo por mérito propio? Todo llega, hermano, pero cuando el Señor nos hace estar listos y cuando Él da su aprobación. Ahora vamos a ver, hermano, del versículo 6 en adelante, David empieza a tener, hermanos, victorias únicas, y estas victorias son un contraste con cada uno de los sufrimientos que había pasado. Dice el versículo 6, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Los jebuseos, hermanos, estaban burlando de David por su pasado como fugitivo. Literalmente, hermano, le estaban diciendo, los ciegos y los cojos te pueden vencer. Aún los ciegos y los cojos te pueden derrotar. Ellos te van a echar fuera, ellos te van a sacar. ¿Qué vienes a hacer aquí? Y sí, hermano, pues después de hacerse loco, ¿verdad? ¿Quién no se podía burlar de David fuera del pueblo de Dios? Pero aquella vergüenza, hermano, de estar exiliado se convierte en una fortaleza. Dice el versículo 7. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Y mira ahora lo que dice,
Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose. Y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Su vergüenza, hermano, ahora se convierte en el lugar donde iba a estar su fortaleza. En el lugar donde iba, en el lugar desde donde él iba a gobernar. ¿Pero por qué? Porque en el versículo 10 nos los dice, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Dios, hermano, lo engrandece después de ser humillado. La Biblia es clara, hermano, y se cumple el principio, ¿verdad? El que se humilla será engrandecido. Hermano, vemos el sufrimiento de David, pero ahora vemos el contraste de la bendición que Dios le estaba dando a David. No solamente eso, dice el versículo 11. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová la había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Cuando David era perseguido, hermano, ¿cuántas casas cree que tenía? ¿Se acuerda dónde dormía? ¿Dónde se escondía? En cuevas. Otra vez, hermano, vuelvo al ejemplo de vivir como un loco. Un rey gentil le envía madera, no solamente la madera, sino a los carpinteros, aquellos que trabajaban con las piedras, hermano. ¿Usted tiene la idea, hermano, de qué caro es la piedra, el granito o alguna de esas piedras que se les llega a poner a la cocina? Hermano, una sola pieza de piedra de mármol, de granito, para una cocina de unos 5 metros lineales, sale como entre 60,000 pesos, hermano. La mano de obra, la piedra, el trabajo, que te la pongan, que te la instalen. La madera de cedro, hermano, es una madera que hasta el día de hoy sigue siendo cara. La madera de cedro es una madera, hermano, que no le entra la polilla, es una madera que es resistente al sol, es una madera que pueden pasar los años y no se pandea, es muy buena para ponerla en puertas, ¿verdad? De tablero, puertas de madera maciza. Un rey gentil, hermano, manda a construirle una casa cuando antes él no tenía nada y vivía, hermano, como si fuese un perro. Porque es la verdad, así veían a David, así Saúl lo veía. Dios, hermano, da bendición después del sufrimiento. El versículo 13, 14, 15 y 16 es un paréntesis, ¿verdad? De los hijos que David tuvo. Ahora, hermano, aquí, ¿verdad? Todavía hay hijos que no se nos habían mencionado. Por ejemplo, Salomón, sabemos que viene de Betsabé, ¿verdad? Recordemos, hermano, que Primera, Segunda de Samuel, Crónicas, Reyes, son compilaciones de varios escritos y entonces a veces ciertos datos, ¿verdad?, no van a estar acomodados cronológicamente. Pero pasemos al versículo ahora sí, número 17, dice así: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. El enemigo, hermanos, siempre va a atacar cuando estás activo, no cuando eres un fugitivo. Cuando era un fugitivo, hasta en su tierra lo dejaron andar. ¿Se acuerda que hasta tiempo después, verdad, David estuvo ayudando al ejército de los filisteos, trabajó para ellos, aunque los engañaba, verdad, y los terminaba traicionando? Ahora, hermano, el pueblo se enoja, los filisteos al escuchar esto empiezan a atacarlo. ¿Se ha dado cuenta, hermano, que cuando más activo está en el servicio al Señor, más pruebas vienen? Más dificultades. Si antes no había problemas, ahora comienza a haber problemas donde no los había. Si antes no había escasez económica,
ahora la comienza a ver. Si antes no había enfermedad, había momentos de salud plenos, ahora los comienza a ver. Se comienza uno a enfermar, empiezan a pasar más cosas que antes nunca sucedían, porque hermano, el enemigo no ataca a aquellos que están sin hacer nada. El enemigo ataca a aquellos que están haciendo algo para intentar derribarlos. Pero la respuesta, hermano, de David siempre me impresiona. Dice el versículo 19. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregaré en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. David, hermano, consulta a Jehová. David busca la ayuda y la dirección de Dios. No solamente lo hace cuando estaba en la tribulación, no solamente lo hace cuando estaba en la adversidad, sino aún cuando ya estaba recibiendo la bendición, no deja de buscar al Señor, sino que pareciera que consultar a Jehová, buscar la voluntad de Dios para David, buscar la voluntad de Dios, era algo que él lo hacía con frecuencia y se había vuelto parte de su vida. Y dice el versículo 20, y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Cuando pasan los problemas y estamos disfrutando el tiempo de bendición, qué fácil es olvidarnos de Dios. Porque cuando hay pruebas, cuando el refri está vacío, cuando no hay dinero en la cartera, cuando no hay salud, cuando realmente estamos quebrantados, qué fácil es ponernos de rodillas, ¿verdad? El piso no duele. Las horas que estemos ahí pueden pasar y las lágrimas no importan. No interesa cuánto tengamos que dar, cuánto tengamos que hacer, cuántos capítulos de la Biblia tengamos que leer para encontrar el consuelo del Señor. No se nos dificulta buscar al Señor. Pero a veces, hermano, pareciera que tener dinero en la cartera, que tener refri lleno, que tener salud, en lugar de una bendición, se vuelve una maldición, porque en lugar de estar cerca del Señor, nos vuelve a alejar de Él. Pero David no. Dice: quebrantó Jehová a mis enemigos de delante de mí. No soy yo, no son mis tácticas de guerra, dice David, sino es Jehová quien lo está haciendo. Dice el versículo 22, hermanos, saltémonos hasta el 22. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultó David a Jehová. David, hermano, vuelve a consultar a Dios. La guía de ayer no sirve para la batalla de hoy. Cualquiera de nosotros hubiera dicho: pues ya ayer oré. Ya me dijo que vaya. Entonces, pues por lógica, si vuelven a venir a mí 1, 2, 3 días después, pues entonces voy a hacer lo mismo. Pero el plan de Dios, hermano, era diferente. Le responde Jehová, dice el versículo 23, no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Las balsameras, hermano, eran unos árboles o unos arbustos. Realmente busqué información y nada me decía como qué tipo de árbol era, simplemente árbol o arbustos, ¿verdad? Y lo vemos por lo siguiente. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Ahora, hermano, no es una táctica de guerra, sino pareciera ser que es una prueba de la fe de David. ¿Se acuerda cuando Jehová le dice a Josué: ¿sabes qué? Para tú poder entrar a Jericó, aquella ciudad grande, fuerte y purificada, pues no vas a usar nada de tácticas. Primero vas a dar una vuelta, ¿verdad? Durante 6 días, y el séptimo vas a dar 7 vueltas, y a la séptima vuelta todos van a gritar y los muros van a caer. Me imagino a Josué, ¿verdad? En ese momento. Caray, pero nunca Moisés peleó así, ¿verdad? Era algo idéntico, hermano. Tienes que oír un ruido como de marcha
allá por encima de los árboles. Y cuando lo oigas, ahora sí puedes salir a pelear. Pero David conocía a su Dios y sabía que su Dios era el Dios de lo imposible y que lo que le estaba pidiendo a David que hiciera era porque lo iba a realizar así. ¿Te puedes imaginar ese momento? Cuando oigas un ruido como de marcha. La confianza del ejército de David ya no era el ejército, hermano, de aquellos hombres, ¿verdad?, que había agarrado de lo despreciado y desechado. Ahora era todo el ejército del pueblo de Israel, escuchando aquel ruido como de marcha. Me imagino sus corazones, me imagino su carácter, porque aquel ruido debía de estremecerlos, debía de animarlos, debía de motivarlos a salir, a luchar y a pelear. Pero la conclusión del versículo 25 es: y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado. David, hermano, vuelve a consultar a Dios y David obedece a Dios. La obediencia es la marca en la vida de un hombre o de una mujer que ha sido moldeado a través del sufrimiento. Si mi sufrimiento no me lleva a obedecer al Señor, no me refiero a hombres o no me refiero a pensamientos de personas, sino obedecerlo a Él directamente de la forma que Él quiere que lo haga, entonces, hermano, el sufrimiento habrá sido en vano. Vemos en David, hermano, que a pesar de que él consultaba a Dios cuando se encontraba en las cuevas, cuando se encontraba en adversidades, cuando se encontraba en la dificultad, pareciera ser que lo busca más ahora que es el rey, ahora que está en la comodidad, ahora que está en la seguridad de un ejército, lo busca aún más, con más ímpetu, con más diligencia, buscando su voluntad, que cuando estaba siendo perseguido. El sufrimiento, hermano, tiene fecha de vencimiento, pero la bendición de Dios es eterna. Aquí en este mundo, ¿verdad?, podemos preguntarnos: Señor, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué viene esto a mi vida? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me suceden estas cosas? Pero un día, hermano, en el cielo lo sabremos. ¿Recuerda a Pablo? Diciendo: de lo cual he rogado al Señor 3 veces que lo quite de mí. Y el Señor me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A veces, hermano, la razón de nuestro sufrimiento es porque el Señor sabe que si nos quita esa enfermedad, que si nos da más bendición, que si nos hace prosperar más, nos vamos a ir de sus manos. Entonces el Señor tiene que estarnos haciendo sufrir constantemente para que estemos cerca de Él. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque Él me ama de tal manera que aún aunque a Él le duela hacerme sufrir, prefiere hacerlo para que yo siga estando a sus pies. Prefiere hacerlo para que yo siga estando de rodillas constantemente. Prefiere hacerlo para que yo siga estando en su palabra, buscando su voluntad. Dale gracias a Dios por esa enfermedad, porque a lo mejor por esa enfermedad estás aquí. Dale gracias a Dios a lo mejor porque tu matrimonio se estaba deshaciendo, porque a lo mejor a través de eso estás aquí. Dale gracias a Dios porque a pesar de que no te gusta lo que estás viviendo, es lo que te hace estar cerca de Él. Qué bendición es sufrir si ese sufrimiento me hace estar cerca de Él. Es justo, hermano, que aquello que vale mucho cueste mucho. Dios me tiene que quitar todo lo que no le agrada. Dios tiene que arrancar todo lo que no le gusta de mí para poder hacerme el cristiano que Él quiere que sea. Y para poder usarme como Él lo quiere hacer. Para ser humildes, hermano, debe de quitar nuestro orgullo. Y para quitar nuestro orgullo, Él debe de humillarnos. Para poder dar misericordia, Él nos debe hacer conocer su misericordia. Y a veces, para yo poder dar misericordia, tengo que caer en lo más bajo para enseñarme cómo es que el Señor me saca, me perdona. Y entonces, como conozco su misericordia, yo puedo dar de esa misericordia.
para conocer, para poder perdonar. Él debe de quitar, hermano, toda nuestra soberbia, porque hemos visto que la razón por la que no perdonamos es porque sentimos que somos demasiado grandes para perdonar a aquel que nos ha lastimado. Y un líder cristiano, un líder conforme al carácter del Señor, un líder conforme lo que Dios quiere, es aquel que es humilde, es aquel que da misericordia, es aquel que es capaz de perdonar a pesar de todo lo que le han lastimado y todo lo que le han hecho. Dios llama, Dios capacita, Dios prepara, pero ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a ser limpiado por Él? Porque te va a sacudir, porque te va a desgarrar, porque te va a aplastar, porque te va a deshacer, va a quitar todo lo que piensas que tiene valor en tu vida, va a aplastar todos tus sueños, todas tus esperanzas, va a aplastar todo tu ego, te va a enseñar a depender de Él a través de sufrimiento, a través de fallas económicas. Pero cuando sientas que no puedas más, Él estará ahí para darte fuerzas. Cuando sientas que no puedes más, Él estará ahí para animarte a pesar de todo lo que te duela. Que Él nos haga sufrir solo es una señal de que Él quiere usarnos, pero para usarnos tiene que limpiarnos. Que Él nos haga llorar es una señal de que aún quiere hacer algo con nosotros. Las pruebas son una gracia de Dios, son una bendición. Es verdad, dice la Biblia, ninguna disciplina parece ser causa de gozo al principio, pero después da buen fruto, dice su palabra. No nos gusta, pero hermano, cuando el Señor está haciendo algo con nuestras vidas, gloria a Dios por eso. ¿Te imaginas que sirviéramos, hermano, con nuestro orgullo? ¿Te imaginas que sirviéramos creyendo que lo merecemos? ¿Te imaginas que sirviéramos pensando que no puedo perdonar a los demás porque yo soy mejor que ellos? ¿Te imaginas que no podamos dar misericordia a quien lo necesita porque yo me siento muy espiritual porque nunca he fallado? ¿Te imaginas, hermano, que a través de nuestro orgullo lastimemos a las personas porque no queremos ser humildes? Gloria al Señor, hermano, porque Él en su misericordia nos limpia, nos lava y nos quita todo aquello que no nos gusta. ¿Quieres ser usado por Dios? Yo creo que la mayoría estaríamos dispuestos a decir que sí. Pero la pregunta no es si queremos o si estamos dispuestos a ser usados por Dios. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagar el precio para ser usados por Dios? El Señor Jesús cuenta la historia de un hombre, ¿verdad?, que antes de construir se sienta, examina y piensa, ¿tengo lo necesario para poder acabar la obra? ¿Tengo lo que se necesita? Hermano, que el Señor nos enseñe, nos limpie, nos renueve, nos moldee, nos dé el carácter que necesitamos para ser usados de la forma en la que Él quiere usarnos. El sufrimiento, hermano, es necesario para la bendición. No nos quejemos a Dios, no nos quejemos con Dios, sino démosle gracias a Dios a través de lo que Él nos ha hecho pasar. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu palabra. Oh, Señor, tú sabes cuánto tienes que limpiarnos, Padre. ¿Cuántas veces, Señor, nos has quebrantado? Pero gracias, Señor, porque en tu misericordia tú sigues estando ahí para nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de todo lo que sucede en nuestras vidas, Señor, tú estás obrando, Padre. Quieres hacer una obra, Padre, con nuestra iglesia. Y tú sabes, Señor, cuánto nos ha costado, cuánto nos ha dolido. Pero de nada servirá, Señor, si nuestro carácter no ha cambiado. Seguimos siendo los mismos, Señor. Enséñanos, Padre, a estar dispuestos a pagar un precio por querer ser usados por ti. Por querer, Padre, proclamar tu gloria, por querer conocerte. Gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella podemos ver, Señor, que ejemplos como este
Ejemplo, Señor, donde tú muestras tu gracia, donde tú muestras, Padre, tu cuidado providencial, donde tú guías, Señor, y donde tú das luz, Padre, aún a pesar de toda la oscuridad que hay en el mundo. Cuando no vemos salida, Padre, tú estás ahí para instruirnos, para guiarnos, Padre. Porque, Señor, no nos olvidemos de seguir contigo. Si un día prosperamos, Señor, que si un día nos va bien, que si un día tenemos salud, que si un día crecemos, Señor, en cualquier aspecto, en cualquier área de nuestras vidas, podamos seguir orándote con el mismo fervor, Señor, que cuando no teníamos nada. Podamos seguir buscándote, Padre, con el mismo anhelo, como cuando todo estaba mal, Señor. Ayúdanos, Padre, y danos de tu gracia, Señor, para poder aguantar, para poder resistir y para querer seguir, Padre, luchando hasta el final. Gracias por lo bueno que eres. Gracias, Señor, por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén.